Previamente a la oración del Ángelus con ocasión de la fiesta de San Esteban este 26 de diciembre, el Papa Francisco destacó el papel de los testigos de Cristo como prueba de que los gestos de amor cambian la historia y cuestionó ¿para qué sirve orar y perdonar? En su reflexión, el Santo Padre destacó que San Esteban fue un testigo de Jesús que brilló en las tinieblas y añadió que los testigos brillan con la luz de Jesús, no tienen luz propia. Tampoco la Iglesia tiene luz propia, recalcó, y recordó que por ello los antiguos padres llamaban a la Iglesia el misterio de la luna. La luna no tiene luz propia, los testigos no tienen luz propia, son capaces de recibir la luz de Jesús y de reflejarla. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ayer el Evangelio hablaba de Jesús como luz verdadera, venida al mundo, luz que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no la vencieron. Hoy vemos al testigo de Jesús, San Esteban, que brilla en las tinieblas. Los testigos brillan con la luz de Jesús, no tienen luz propia. Tampoco la Iglesia tiene luz propia. Por esto los antiguos padres llamaban a la Iglesia el misterio de la luna. Como la luna no tiene luz propia, los testigos no tienen luz propia. Son capaces de tomar la luz de Jesús y reflejarla. Esteban es acusado falsamente y lapidado brutalmente. Pero en la oscuridad del odio, que era aquella acusación, aquel tormento de la lapidación, él hace brillar la luz de Jesús. Ora por sus asesinos y los perdona, como Jesús en la cruz. Es el primer mártir, es decir, el primer testigo, el primero de una multitud de hermanos y hermanas que hasta hoy siguen llevando luz a las tinieblas, personas que responden al mal con el bien, que no ceden a la violencia y a la mentira, sino que rompen la espiral del odio con la mansedumbre del amor. Estos testigos iluminan el alba de Dios en las noches del mundo. Pero, ¿cómo se convierte uno en testigo? Imitando a Jesús, tomando luz de Jesús. Este es el camino para todo cristiano. Imitar a Jesús, tomar la luz de Jesús. San Esteban nos da el ejemplo. Jesús había venido para servir y no para ser servido. Y él vive para servir. Esteban ha sido elegido diácono, se hace diácono, es decir, servidor, y asiste a los pobres en las mesas. Trata de imitar al Señor cada día y lo hace hasta el final. Como Jesús es capturado, condenado y asesinado fuera de la ciudad, y como Jesús ora y perdona. Mientras es apedreado dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esteban es testigo porque imita a Jesús. Podría, sin embargo, surgir una pregunta. ¿Sirven de verdad estos testimonios de bondad cuando en el mundo se propaga la maldad? ¿Para qué sirve orar y perdonar? ¿Solo para dar un buen ejemplo? ¿Para qué sirve esto? No, es mucho más. Lo descubrimos por un detalle. Entre aquellos por los que Esteban oraba y a los que perdonaba, estaba, dice el texto, un joven llamado Saulo, que aprobaba su asesinato. Poco después, por la gracia de Dios, Saulo se convierte, recibe la luz de Jesús, la acepta, se convierte y se vuelve Pablo, el más grande misionero de la historia. Pablo precisamente nace por la gracia de Dios, pero a través del perdón de Esteban, a través del testimonio de Esteban. Esta es la semilla de su conversión. Es una prueba de que los gestos de amor cambian la historia.
incluso los pequeños, ocultos, cotidianos, porque Dios guía la historia a través del valor humilde de quien ora, ama y perdona. Tantos santos ocultos, los santos de la puerta de al lado, testigos ocultos de vida, que con pequeños gestos de amor cambian la historia. Ser testigos de Jesús es válido también para nosotros. El Señor desea que hagamos de la vida una obra extraordinaria a través de gestos comunes, gestos de todos los días. Ahí donde vivimos, en familia, en el trabajo, en todas partes, estamos llamados a ser testigos de Jesús, incluso solo entregando la luz de una sonrisa, luz que no es nuestra, es de Jesús. E incluso solo huyendo de las sombras de las habladurías y de los chismes. Y después, cuando vemos algo que no está bien, en lugar de criticar, chismorrear y quejarnos, oremos por quien se ha equivocado y por esa situación difícil. Y cuando en casa nace una discusión, en lugar de intentar prevalecer, intentemos resolver y empezar de nuevo cada vez perdonando a quien ofendió. Pequeñas cosas, pero cambian la historia, porque abren la puerta, abren la ventana a la luz de Jesús. San Esteban, mientras recibía las piedras del odio, devolvía palabras de perdón. Así cambió la historia. También nosotros podemos cambiar todos los días el mal en bien, como sugiere un hermoso proverbio que dice: haz como la palmera, le tiran piedras y deja caer dátiles. Hoy oremos por cuantos sufren persecuciones por el nombre de Jesús. Son muchos, lamentablemente. Son más que en los primeros tiempos de la Iglesia. Encomendemos a la Virgen, a estos hermanos y hermanas nuestros que responden a la opresión con la mansedumbre y como verdaderos testigos de Jesús, vencen el mal con el bien. Queridos hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes, familias, grupos y fieles que siguen este momento de oración a través de los medios de comunicación social. Debemos hacerlo así para evitar que la gente venga a la plaza. Así, para colaborar con las disposiciones que han dado las autoridades para ayudarnos a todos nosotros a huir de esta pandemia. Que la atmósfera de alegría de la Navidad que hoy se prolonga y llena aún nuestros corazones, suscite en todos el deseo de contemplar a Jesús en el pesebre, para después servirlo y amarlo en las personas que están a nuestro lado. En estos días he recibido mensajes de felicitación de Roma y de otras partes del mundo. Es imposible responder a cada uno. Pero aprovecho y expreso ahora mi gratitud especialmente por el don de la oración que ustedes dicen que hacen por mí y que correspondo con gusto.